La comunicación. El lenguaje es la herramienta que posibilita al hombre realizar o expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y que se materializa a través de signos verbales, produciendo la comunicación. Recordemos que el lenguaje aplica los signos y la comunicación se vale de diferentes elementos donde se configuran los signos lingüísticos. Su objetivo principal es que los seres humanos necesitan comunicarse para expresar lo que se siente, organizarse en sociedad, preguntar, resolver sus dudas y llegar a acuerdos eficaces. Además, la comunicación se puede poner en práctica a través de un lenguaje verbal o no verbal. Si se opta por la primera opción, la comunicación se manifiesta a través del lenguaje hablado. Por lo contrario, la comunicación no verbal se basa en gestos o se fundamenta en el lenguaje corporal. El proceso de la comunicación, en cambio, es la acción de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información. A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y que puedan compartirla con el resto. Los elementos que conforman la comunicación son el emisor, que es el encargado de codificar el mensaje, transmite el mensaje. El receptor es el que descodifica el mensaje, es el que recibe el mensaje. El mensaje es la información codificada lingüísticamente, verbal o no verbal. El código es el conjunto de signos o normas lingüísticas dominado por los dos agentes principales de la comunicación, el emisor y el receptor. El canal es el medio utilizado para hacer llegar la información ya codificada, que puede ser formal e informal. Y por último, el contexto o situación, que es el elemento extralingüístico, es decir, el referente que le permite al receptor. Comunicación e información están íntimamente relacionadas y tienden a confundirse. La comunicación, en cambio, es un acto mediante el cual se transmite una información. Toda comunicación está basada en información, pero no toda información es comunicación. Barreras en la comunicación. Barreras físicas. Son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad. Barreras semánticas. Es el significado de las palabras cuando no se precisa su sentido. Estas se presentan a diferentes interpretaciones y así el receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural indica. Barreras fisiológicas. Estos obstáculos se hacen presente cuando el receptor o el transmisor presenta alteraciones. Barreras psicológicas. Esta se relaciona con los estados emocionales. Los factores mentales muchas veces no permiten recibir correctamente el mensaje. Barreras administrativas. Está relacionada con los canales de comunicación y la deficiente planeación del acto comunicativo. Diferencias entre oralidad y escritura. Las diferentes concepciones teóricas del lenguaje tienden a distinguir el lenguaje escrito de la comunicación oral. Daniel Cassani, en su libro Describir el escribir, distingue la palabra escrita de la escritura oral en dos dimensiones: la dimensión contextual y la dimensión textual. Las diferencias contextuales entre la comunicación escrita y oral son las siguientes. En tanto, la comunicación escrita se efectúa a través del canal visual y permite, mediante la lectura, una transmisión de información mayor que la que se produce oralmente. La comunicación oral se transmite fundamentalmente por el canal auditivo. La comunicación oral es espontánea e inmediata. Por el contrario, la comunicación escrita se presenta la peculiaridad de ser elaborada y diferida. La comunicación oral es efímera, no solo porque el sonido es perceptible en forma momentánea y luego desaparece, sino también porque la memoria de los receptores y aún de los emisores es incapaz de recordar todo lo hablado. La comunicación escrita, en cambio, es duradera, ya que las letras se escriben en soportes materiales que permanecen en el tiempo. La comunicación verbal se apoya en gran número de códigos verbales como la entonación de la voz, los gestos, los movimientos corporales, la vestimenta, etc., mientras que las comunicaciones escritas no los utilizan y deben desarrollar recursos lingüísticos para transmitir estos significados.
Adecuación. Este tipo de comunicación se encuentra más asociada al uso público del lenguaje y a la transmisión de temas específicos, tratados con un alto grado de formalidad. Comunicación escrita. Se establece a través de las palabras o de cualquier código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código para que éste sea efectivo. El emisor escribe mientras que el receptor lee. Siempre habrá un canal, como un dispositivo, papel, computador o simplemente una pared. La comunicación escrita más antigua fueron los pictogramas. Son signos o dibujos que representan un concepto o idea. Comunicación no verbal. Es un proceso de comunicación que se manifiesta a través de gestos, expresiones o movimientos corporales. Códigos no lingüísticos son aquellos que no se utiliza el lenguaje, no son escritos ni orales, se dividen en código no lingüístico visual, código no lingüístico gestual y código lingüístico auditivo. Código no lingüístico visual. Se transmite a través de la vista para captar el mensaje. El receptor debe ver la señal que el emisor le envía. No debemos confundir ver con leer. Ejemplos: las señales de tránsito. Código no lingüístico gestual. Se transmite a través de gestos, señales, con las manos, es decir, utilizando el cuerpo. Ejemplo: lenguaje de sordos mudos. Código no lingüístico auditivo, conocido también como código no lingüístico acústico. Este se transmite a través del oído al escuchar. Ejemplo: sirena de incendios, silbatos, etc. Escucha activa. La escucha activa es una habilidad del ser humano centrada en escuchar con atención a la persona con la que se mantiene la conversación. Ejemplo de escucha activa: prestar atención en una conversación sin interrumpirla será algo significativo. Podremos entonces intervenir nosotros y plantearle nuestra opinión, dudas o sugerencias. ¿Cómo nos estamos comunicando? Comunicación asertiva. Se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar con las personas. Comunicación interpersonal. Tiene sus raíces en la actividad de socialización de los individuos. La comunicación y las relaciones interpersonales están firmemente unidas entre sí. Características de la comunicación interpersonal. Es el proceso que ocurre entre el emisor y el receptor, enviando y recibiendo mensajes en una comunicación continua. Comunicación remota.
Es un medio de comunicación a distancia a través de herramientas electrónicas que te permiten mantenerte en contacto con personas por fuera de la comunicación cara a cara. Incluye cosas como las siguientes: llamadas telefónicas, correos electrónicos, videoconferencias, chats en línea, sistemas operativos de trabajo. Herramientas para la comunicación virtual: Zoom, Slack, Microsoft Teams. Ventajas y desventajas de la comunicación virtual. Ventajas: flexibilidad mejorada, conveniencia, facilidad para mantenerse conectado. Por supuesto, la comunicación remota también tiene sus desventajas, como las siguientes: dificultad para mantenerse en contacto, más distracciones, dificultades técnicas. Los vicios del lenguaje. Son aquellos usos incorrectos del lenguaje que empleamos cuando hablamos o escribimos, los cuales producen una deformación del lenguaje. Los factores que alternan el flujo normal de la experiencia comunicativa verbal, los usos o formas incorrectas de hablar o escribir. Vicios de construcción. Son todos aquellos usos incorrectos de las palabras consideradas en su relación con otras palabras de la misma frase u oración. Vicios gramaticales. Consisten en la mala ubicación de los signos de puntuación. Vicios pragmáticos del lenguaje. Se llaman así porque surgen sobre la marcha, es decir, ocurren por el solo hecho de emplear alguna forma lingüística fuera de la convención, por temporalidad. Arcaísmos. Son todas aquellas palabras cuyo uso ha sido descontinuado del habla y la escritura cotidiana. Neologismos. Las lenguas van evolucionando a través del tiempo, surgiendo de esta manera otras que suplen a las antiguas, como la palabra criptomoneda fue sustituida por Bitcoin. Los vicios sintácticos afectan la comunicación lingüística rompiendo la estructura gramatical. Dentro de esto tenemos la cataquesis, que es el reemplazo de palabras por otras que tengan diferente significado. Ejemplo: hay de exclamación, hay de lugar y hay de haber. El solecismo es la construcción incorrecta de una oración utilizando mal la preposición, el pronombre o la conjugación errónea de un verbo. Cuando sobran palabras en una frase o cuando faltan palabras en una frase. Cuando sobran letras en una palabra o cuando faltan letras en una palabra. Cuando se emplea mal un dativo acusativo, cuando sin justificación se comprime el lenguaje. La monotonía es la carencia de palabras para continuar una conversación, como sí, ya. Dentro de esto tenemos variantes que son el queísmo, que es el abuso de la palabra que, el cosismo, que es el abuso de la palabra cosa, y el alismo, que es el abuso de la palabra algo. El pleonasmo es repetir frases sin sentido, siendo estas sinónimos o frases análogas. Salir para afuera. La cacofonía es la construcción de frases que son desagradables a la escucha del oyente, como para parar, pasa por ahí, en vez de para detenerte, pasa por ahí. Los vicios semánticos oscurecen o atacan directamente el vocablo de lenguaje natural. Dentro de este tenemos la anfibología, que es el oscurecimiento de la palabra. Ejemplo: vendo una cama para niños de metal. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Que están vendiendo una cama para niños o que los niños son de metal? Los barbarismos. Los barbarismos tienen dos acepciones. Una que es el extranjerismo o barbarismo de importación, que son palabras ajenas a la lengua natural de un país, es decir, a su dialecto. México tiene a los anglicismos, que pertenecen a las palabras de Estados Unidos. Ejemplo: ok, hello, oh my god, bye, etc. Los glacismos son una intromisión que es perniciosa, como bambineto, ciao. Los salvajismos o barbarismos de expresión adoptan formas degenerativas que son mal escritas como juites en vez de fuise, mal acentuadas como examen con tilde en la A, ya que examen. Vicios morfológicos. Los vicios morfológicos consisten en las alteraciones de las palabras provocadas por mala conjugación y por forzar el género o alterar el número. En este sentido se pueden observar las siguientes incorrecciones en la conjugación verbal. Conjugación incorrecta: conducí, conduciste, condució. Conjugación correcta: conduje, condujiste, condujo.
Y también el ejemplo que podemos ver a través de la tabla que se encuentra en pantalla, que es traducí, traduciste, tradució. La corrección sería traduje, tradujiste, tradujo. Otros vicios frecuentes: apócope, uso abusivo o inapropiado de palabras recortadas al final. Por ejemplo, los estudiantes están emocionados porque mañana comienza el cole, refiriéndose al colegio. Hiato, tipo de cacofonía que consiste en repetir vocales seguidas. Por ejemplo, paga a Alicia. Idiotismo, uso de expresiones que van en contra de las reglas gramaticales. Expulsación, lo correcto sería expulsión. Impropiedad, consiste en dar a las palabras un significado distinto al que tienen. Por ejemplo, me recordé de lo que dijo. Debería ser me acordé de lo que dijo. Laconismo, consiste en usar expresiones exageradamente breves. Por ejemplo, ¿no te parece que la guerra es un asunto bastante importante como para ignorar su crueldad y el efecto que produce sobre tantos inocentes? ¿Qué opinas al respecto? Nada. Respuesta lacónica. Laísmo, uso incorrecto de la, las en lugar de le, les. Le compré un regalo a María, sería la manera correcta. El laísmo sería la compré un regalo a María. Leísmo, uso incorrecto de le, les en lugar de lo, la, los, las. A mis hijos les quiero. La manera correcta de decirlo sería a mis hijos los quiero mucho. Loísmo, es el uso incorrecto de lo, los en lugar de le, les. Por ejemplo, a Enrique le ofrecieron un buen trabajo. La corrección sería a Enrique le ofrecieron un buen trabajo. Metátesis, consiste en cambiar de lugar el sonido que forma una palabra. Por ejemplo, ayer me dolía el estómago. Lo correcto sería decir estómago. Modismos, consiste en el uso abusivo de las frases hechas o expresadas invariables. Le ha costado un ojo de la cara. Lucía siempre está en la luna. Muletillas, uso de palabras innecesarias que se repiten por costumbre. Por ejemplo, esto. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, ya me acuerdo. Sonsonete. Alterar las consonantes produciendo un ruido o sonido desagradable. Esto es sensacional, con Z. Lo correcto sería sensacional, con S. Ultracorrección. Deformación de una palabra pensando que es la forma correcta. Por ejemplo, es un gran aficionado con 2 C del cine. Aficionado va con solo una C. Vulgarismos. Consiste en usar lenguaje descuidado o vulgar. ¿Dónde está? Sería ¿dónde está? Folclorismos. Abusar con las expresiones típicas de un país. Por ejemplo, aquella niña hace mucho que ya no arrastra la bolsa del pan. Metaplasmo. Agregar o quitar un sonido que es propio de una palabra. Por ejemplo, ella cumplió 18 años. Perífrasis, rodeo de palabras. Decir mucho para expresar poco. Esta información fue obtenida de los documentos bases que tenemos en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Muchas gracias.